Después del divorcio me convertí en el hombre que mi ex merecía. Era el malo, lo sé. Mi ex y yo, ambos ya pasados los 40, nos casamos cuando estábamos en la universidad, a principios de nuestros 20. Pasamos de vivir juntos en los dormitorios universitarios a casarnos y mudarnos a otro estado debido a mi trabajo. Disfrutamos del periodo de luna de miel, siendo jóvenes en sus veintitantos en una ciudad nueva y llena de emoción. No mucho después de casarnos, ella quedó embarazada y nuestro primer hijo nació unos meses después de nuestro primer aniversario. Ella decidió ser ama de casa mientras yo trabajaba y hacía horas extras para cubrir todos los gastos. Ella maduró mucho más rápido que yo para asumir las responsabilidades del bebé, mientras que yo todavía me sentía más cercano a un estudiante de dormitorio que a un esposo o padre. Comenzaron a surgir constantes peleas sobre cómo yo no estaba haciendo lo suficiente para ayudarla o apoyarla, tanto física como emocionalmente. Yo intentaba justificarme, diciéndole que ya hacía lo suficiente, había trabajado 80 horas la semana pasada, había cambiado un pañal la semana pasada. Incluso había cocinado para mí solo para que ella no tuviera que hacerlo. Le explicaba lo que yo estaba haciendo, pero no la escuchaba realmente. Solo quería discutir. Usaba la incompetencia como arma, antes de que siquiera se acuñara el término. En mi mente, yo estaba trabajando duro y ella simplemente era poco realista y no veía todo lo que hacía. Pero en realidad, había mucho más trabajo del que pensaba. Mi ex estaba ahogándose y pidiendo ayuda, y yo solo discutía con ella sobre lo imposible que era que se sintiera así. Las cosas mejoraban de vez en cuando, pero solo en parte porque yo trabajaba más, y en parte porque ella simplemente internalizaba sus frustraciones y dejaba de hablar de ellas. Tuvimos otro hijo durante ese tiempo, lo que añadió aún más estrés y empeoró nuestras peleas. Finalmente, me dijo que no podía soportarlo más y se mudó con familiares a unas horas de distancia. Intenté recuperarla, bombardeándola con amor, sin saber realmente qué era eso, pensando que eventualmente entendería lo que estábamos viviendo y entraría en razón. Me sorprendió muchísimo cuando me entregaron los papeles de divorcio. No podía creerlo, ya que nunca la había engañado, ni maltratado, ni tenía vicios. Pensaba que nos amábamos, así que ¿cómo podía divorciarse de mí? Sin embargo, lo hizo. Cuando nos reunimos con los abogados, me sorprendió el resentimiento que sentía hacia mí. No entendía de dónde venía. Acordamos tener visitas de los niños cada 2 fines de semana. La primera vez que tuve que cuidar solo a mis 2 hijos pequeños durante 48 horas enteras fue una revelación. Lo había hecho 1 o 2 veces estando casado, pero en esas ocasiones ella siempre lo organizaba todo, preparaba las comidas, elegía la ropa, limpiaba la casa, etc. Yo todavía estaba aprendiendo a lavar la ropa y los platos a diario y a recoger lo que dejaba. Había pasado de vivir con mis padres a vivir en la residencia, donde las compañeras limpiaban constantemente, y luego a vivir con mi ex. Sabía cómo cuidar de una casa, pero nunca tuve que hacer todo solo. Siempre había alguien que se encargaba de las tareas. Ahora, por primera vez, era completamente responsable de eso, y además tenía que cuidar a 2 pequeñas vidas durante 2 días enteros. Recuerdo sentirme completamente abrumado y una enorme oleada de empatía y comprensión por su situación en los últimos años, por todo lo que le había hecho. Le pedí disculpas, pero eso solo la enfureció más. Así que decidí crecer. Me prometí aprovechar al máximo cada fin de semana con mis hijos. Aprendí a cocinar, realmente me gustaba cocinar, aprendí a trenzar el cabello, compré un montón de cosas innecesarias para los niños pequeños y las metí en el cochecito por si acaso necesitaban algo durante un paseo. En mi tiempo libre, empecé a buscar nuevas aficiones e ir al gimnasio. Leía libros de no ficción, sobre cómo ser mejor padre y sobre relaciones, que mi ex me había estado pidiendo que leyera. En general, trabajé en mí mismo y me esforcé por convertirme en un super padre para mis hijos. Un par de años después del divorcio, volví a salir con alguien. Ser padre soltero a finales de mis 20 desanimaba a muchas mujeres, y me rechazaban con frecuencia. Sin embargo, conocí a otras madres solteras y logré conectar de verdad con ellas.
Finalmente, conocí a mi actual esposa, una madre soltera cuyo ex la había abandonado por otra persona y no quería saber nada de sus hijos. Para ella, yo era el candidato perfecto, un padre cariñoso, que trabajaba duro, se encargaba de las tareas del hogar y estaba comprometido con ella. Aprendí de los errores de mi primer matrimonio, tomé en serio todas las críticas que mi ex me hizo y mejoré gracias a ellas. Me convertí en el esposo que mi ex intentó que fuera. Sigo cometiendo errores y aún tengo mucho que aprender, pero lo hago con el apoyo de mi esposa. Seguía viendo a mi ex cada 2 semanas, y nuestra relación mejoró un poco, aunque aún quedaba un matiz de resentimiento en cada interacción. Ella volvió a estudiar, consiguió trabajo y crió a nuestros hijos como madre soltera. Intenté conseguir más visitas a medida que mis hijos crecían, pero ella se resistió, y como vivían demasiado lejos para verlos a diario, solo pude pasar veranos más largos con ellos. No tengo ni idea de su vida amorosa, nunca les pregunto a los niños sobre ella, pero no está casada. Sé muy poco sobre su vida, podría estar muy feliz y disfrutando de todo, pero en nuestras pocas interacciones, no parece ser así. Ahora, nuestra hija menor está en su último año de secundaria y se va a graduar, y he estado hablando más con mi ex para prepararme. Generalmente es cordial, pero de vez en cuando surgen indicios de enojo y comentarios pasivo-agresivos. Le he agradecido por ser una madre maravillosa para nuestros hijos y por haberlos criado, y le he pedido disculpas una vez más por no haber estado presente ni haberla tomado en serio durante tantos años. Sin embargo, todavía me siento como el malo, a veces por cómo me trata, lo cual es comprensible, y otras veces simplemente por la culpa que siento por cómo la traté cuando nos casamos. Está a punto de tener el nido vacío después de haber dedicado su vida a los niños, cuando yo le fallé, y yo estoy viviendo la vida familiar suburbana que habíamos planeado, pero con alguien que no es ella. ¿Sigo siendo el malo por haber aprendido de mi divorcio y haberme convertido en el esposo que debería haber sido con mi ex? Actualización. Gracias a todos los que siguen contactándome para recibir actualizaciones. Aunque nada ha cambiado desde mi última publicación, siempre seré el malo a los ojos de mi ex, me sentiré culpable por ello toda mi vida. Seguiré intentando reconciliarme con ella y trabajaré para mejorar como esposo y padre. Hubo un evento reciente que me ayudó a cerrar este capítulo. Mi hija menor, ahora de 18 años, se gradúa este mes. Mi ex organizó una fiesta en su casa, a la que asistieron familiares directos y amigos de ambas partes. Fue la primera vez que muchos miembros de nuestras respectivas familias se reunieron desde nuestra boda hace más de 20 años. Hace 2 años, celebramos fiestas separadas para la graduación de nuestra hija mayor. En general, la fiesta fue un éxito. Nuestra hija fue celebrada y se sintió apreciada. Dijo que se sentía un poco rara porque sus dos mundos se encontraban, como cuando sus hermanastros salían con sus primos maternos o cuando sus abuelos pasaban tanto tiempo hablando y riendo. Le dio algo de culpa que su hija no recordara una época en que sus abuelos fueran tan amigos, como lo eran antes de nuestro divorcio. Mi esposa y mi ex pasaron un rato juntas, se rieron un par de veces. Mi esposa no me contó de qué hablaron, así que supongo que compartieron algunas anécdotas sobre mí. Mi ex y yo también tuvimos la oportunidad de hablar. La conversación fue principalmente sobre los niños, lo orgullosos que estábamos de nuestra hija, lo emocionada que estaba por mudarse a la universidad y lo que estaba haciendo nuestra hija mayor. Me preguntó qué nos deparaba el futuro con la familia y le hablé sobre mis hijos menores, sus graduaciones futuras y actividades. Me respondió que estaba emocionada pero también algo ansiosa por tener el nido vacío. Su trabajo sigue prácticamente igual, pero le va bien y planea viajar. También mencionó casualmente a alguien llamado Marcos en nuestra conversación. Marcos y yo hablamos de hacer, y no tenía ni idea de quién era. Quizás es alguien con quien sale, pero no me dio más detalles, y el tema cambió rápidamente. Sospecho que cada uno de nosotros da por sentado que nuestros hijos nos informan más sobre nuestras vidas de lo que realmente lo hacen, porque no parecía que intentara darme noticias importantes al mencionar a Marcos. Además, no había ningún Marcos en la fiesta, así que no tengo idea de quién es o qué conexión pueda tener. Casi al final de nuestra conversación, le agradecí de nuevo por ser una madre maravillosa para nuestros hijos y volví a disculparme brevemente por mis acciones de hace años.
Respondió amablemente y se disculpó por haberse opuesto tanto cuando solicité más visitas hace una década. Al principio solo veía a los niños cada 2 fines de semana y veranos cortos. Después de volver a casarme y mudarme a una casa más grande, pedí más visitas, incluso una distribución al 50%. Pero al final se llegó a un acuerdo de distribución al 40% tras una amarga mediación. Volvimos a hablar de los niños y, casi sin darnos cuenta, la conversación terminó. Y eso es todo. No veo la necesidad de más actualizaciones. Dudo que vea mucho a mi ex en el futuro. Los niños, ahora adultos, hacen sus propias cosas, tienen sus autos y pueden visitar a sus padres y hermanos cuando quieran. Ya no hay visitas entre mi ex y yo. Probablemente habrá graduaciones universitarias y quizás bodas, pero más allá de eso, nuestras interacciones prácticamente han terminado. Aunque ambos nos causamos frustración, dolor y resentimiento durante los años posteriores al divorcio, y siempre me sentiré culpable por haberle fallado en nuestro matrimonio. Al final criamos con éxito a 2 hijos felices que están comenzando su propia vida adulta. Cada uno de nosotros tomó caminos inesperados para llegar hasta aquí, pero aún así llegamos y estamos orgullosos de que nuestros hijos hayan superado la prueba sintiéndose amados. Mi esposa y mis hijos menores también están felices y bien. Hay muchas actualizaciones sobre ellos, pero no son relevantes para esta publicación. No soy su ayudante, solo soy papá y esposo, aunque a veces les da vergüenza o les cuesta admitir que tienen esas asociaciones conmigo. Comentarios. Comentario 1. Entiendo lo que sientes. Aunque no la conozco, me da mucha rabia por ella. Este tipo de situaciones no se superan con facilidad y es evidente que lo que vivió dejó huellas profundas. Es natural tener empatía por lo que pasó, aunque el pasado no se pueda cambiar. Comentario 2. No se me escapa que no fuiste un padre realmente activo hasta que te volviste a casar y tuviste a otra mujer en casa para encargarse de la crianza diaria. Curiosamente, fue en ese momento cuando empezaste a pedir más custodia. Pero no se preocupen, siempre has sido un padre muy involucrado con tus hijastros, así que ahora eres un buen padre. Comentario 3. Aún no entiendo por qué no te mudaste cerca de tus hijos para obtener un horario de custodia más favorable. Mencionas que fue una mediación amarga, pero también dices que el horario no era 50/50 porque vivías demasiado lejos para facilitar las visitas. Pareciera que, en este caso en particular, sigues queriendo ver a tu ex como la villana, aunque no lo sea en muchos otros aspectos. Fin. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido.